predicador cuando diga ya falta poco para terminar. Nunca le creo. Voy a aclarar para que no haya malos entendidos. Había dicho que somos llamados a servir, que el Espíritu Santo nos ha dado dones para servir. Pero también les había dicho algo, por eso quiero insistir. El Señor también nos llama a obedecer el orden que hay. Y como les decía, ¿no? ¿Quieren servir? ¿Y están bautizados? Excelente. ¿Quieren servir y no están bautizados? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Y como les decía, el bautismo no es que tenga nada en especial, es un testimonio público de la obra de Cristo, no es nada más que eso. Pero como les decía y repito las frases de esta persona que fue un gran tutor para mí, si no eres capaz de obedecer en ese pequeño mandamiento que es bautizarte, es que entonces realmente no has entendido la parte del servicio. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno no está bautizado y realmente entiende y quiere servir, ya sabe lo que tiene que hacer y a quién tiene que buscar. Yo entiendo que ellos están dispuestos. Pero entonces, seamos también responsables. No pidamos más cuando realmente tampoco queremos empezar por lo más bajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a terminar y por eso quiero ser breve. Acerca de algo bien importante, y hemos insistido, el Espíritu Santo es un ser, voy a ponerlo de esta manera, a las ciencias naturales, es un ser vivo, no es una cosa, no es algo, es una persona, ¿de acuerdo? Una persona de la Trinidad. Amén. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él es parte de la Trinidad. Él es una persona de la Trinidad. ¿Cómo entender 3 en 1? Hermano, llevo estudiando mucho, la verdad, sigo sin entenderlo. Cuando creo que lo entiendo y entonces digo, no, ya, y entonces me pongo a repasar, digo, no, todavía no lo entendí. No lo entendemos, ¿por qué? Porque es complejo, es algo sobrenatural, es algo divino. Entonces nunca vamos a entender plenamente la Trinidad, solo sabemos que están las 3 personas, pero es el mismo Dios, y en este caso el Espíritu Santo es una persona, es un ser vivo, y es un ser vivo que nos ayuda a nosotros, es un ser vivo que nos consuela, es la persona de la Trinidad que nos consuela, que nos ayuda, que nos da palabra, que nos ayuda como cuerpo de Cristo a edificar, a buscar la unidad. Y entonces queda la última y la más importante, o bueno, digamos dentro de lo que había pensado, lo más importante, ¿no? La siguiente pregunta. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si hemos hablado del fruto del Espíritu, entonces, ¿cómo hacemos para dar, para vivir de tal manera que mostremos ese fruto del Espíritu? Efesios capítulo 5. Vamos a utilizar un poquito aquí y nos vamos a ir luego a Timoteo. ¿Cómo nos vamos a ir a Timoteo? Efesios capítulo 5, verso 13, ¿no? Pablo está hablando acerca de cómo mostrar que un creyente es un verdadero hijo de Dios. Y entonces los primeros versículos hablan del listado de un mal hijo o alguien que realmente no anda en el Espíritu, practica el pecado, ¿no? Hasta el verso 15. Perdón, hasta el verso 12. Y el verso 13 cambia el tema. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y recordemos que cuando habla de la luz, está hablando
través de Cristo, de la obra de Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que aún duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y tengamos en mente, no como necios, sino como sabios. Y continúa diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis necios. Que dice, sed sabios. No andéis como necios, sed sabios. No seáis insensatos, sed sabios. Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ser sabio, ¿qué es? Entender cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, con ese pensamiento de qué es ser sabio, qué es entender la voluntad de Dios, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que básicamente Pablo nos está diciendo, queremos ser sabios, queremos caminar dando el fruto del Espíritu, que dice ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, esa palabra llenos tiene que ver con alcanzar, por decirlo así, ir llenándonos como una jarra, ¿no? Ser llenos, ser completos. No es ser perfectos, es ser completos, iros completando, iros llenando del Espíritu y no de cualquier otra cosa. Para ser sabio, para hacer la voluntad del Señor, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Para ser sabio significa que tenemos que conocer qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ser completos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo no es algo mágico. ¿De acuerdo? Ser llenos del Espíritu Santo significa dejarse controlar por el Espíritu Santo. Y la única forma de dejarse controlar por el Espíritu Santo es conociendo el carácter del propio Señor. Recordemos que como es Dios Padre, los atributos de Dios Padre son los atributos de Dios Hijo. Dios Hijo tiene algo más, una diferencia, que Él es hombre al mismo tiempo. Entonces, pero el Espíritu Santo también tiene los atributos de Dios Padre. Con lo cual significa que si quiero ser completo, lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me controle, me dirija, tengo que conocer cómo y quién es Dios. Y ahí es donde viene el aspecto práctico, si lo queremos ver de esta manera, acerca del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos pueda controlar, primero tengo que ser transformado de alguna manera. ¿De acuerdo? Esto no es mágico. Hoy a la noche me acuesto con 5%, no es como el celular, ¿no? Que pongo a cargar por la noche 5% y al día siguiente 100%. No, eso no funciona así. La forma en que el Espíritu Santo nos va controlando es en la medida que tú y yo nos molestamos en conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y para eso tenemos un texto que es bien conocido por todos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Para esto voy a utilizar otra versión, ¿de acuerdo? Es lo mismo, simplemente que con otras palabras, porque ya hay algunas palabras que a veces es como
no las entendemos. Voy a utilizar la Reina Valera, pero la versión 2015, ¿de acuerdo? Todos conocemos bien el texto, en 2 Timoteo capítulo 3. Y voy a empezar a leerlo desde el versículo 14. Recordemos que Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo está teniendo una crisis, lo había dejado en Éfeso. Y Timoteo está teniendo una crisis de querer echar la toalla con esos creyentes. Y entonces básicamente le está diciendo, bueno, sigue adelante, échale ganas, combate lo que está mal. Y entonces le da la herramienta, al final, le da la herramienta que sirve justamente para ayudar a que los creyentes crezcan. Y eso tiene que ver con la corrección y tiene que ver también con conocer quién es Dios. Comienza diciendo, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda la obra. ¿No les suena eso a Efesios que hemos leído ahora? Los dones del Espíritu, el mantener la unidad, ponerlo en práctica, ¿con qué fin? Con el fin de perfeccionar a la iglesia. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma de perfeccionar? ¿A través de qué? A través de la palabra. Miren, la palabra no es una cuestión de hacer una palomita, un check ahí cuando hice esto, hice aquello, hice lo otro. La palabra de Dios lo que hace es nos muestra y nos presenta quién es Dios y cuál es su obra. No es un listado de buenas acciones. Es comprender a través de la palabra quién es Dios. Su santidad, su justicia, su misericordia, su amor. Pero, hermano, eso sí lo habla, pero de tanto en cuando. De misericordia, ¿quieres que hablemos de misericordia? Tú y yo nos merecíamos ir a la muerte. La misericordia de Dios se ve desde Génesis capítulo. Al principio se ve en Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando perdona a Adán y Eva y les da la promesa de que alguien vendría a restaurarnos, a restaurar el pecado del hombre con Dios. ¿Quieren misericordia? Y tienen un Dios misericordioso. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Quieren un Dios misericordioso? Los judíos en Egipto se merecían la misma muerte que los egipcios. La misma muerte porque eran tan pecadores como ellos. Pero Dios tuvo misericordia y le dijo, pinten los dinteles con sangre y no morirán los primogénitos. ¿Quieren más misericordia? Les permitió, a pesar de todas las quejas en el desierto, les permitió entrar en la tierra prometida. Dios le dice, déjame, Moisés, que los mato a todos, a estos no los aguanto ya, y te doy un pueblo mejor. Y Dios tuvo misericordia. ¿Quiere más misericordia? Génesis capítulo 17. Cuando hacen el pacto entre Abraham y Dios. Abraham no cruzó en medio de los animales. El pacto, ¿sabe qué significaba? Que si uno de los dos fallaba al pacto, automáticamente moría.
¿Qué hizo Dios? El hombre falla, yo muero. Yo fallo, yo muero. Es decir, Dios moría por cualquiera de los dos que fallaran. ¿Quién murió? Dios Hijo. ¿Quieren más misericordia? ¿Quieren más amor? ¿Quieren más perdón? ¿Quieren más santidad? Acordémonos de Naranja Viu, cuando Levítico capítulo 10. Tal era la santidad de Dios. Profanaron la santidad de Dios con un incienso extraño que los mató. ¿Dónde se repite eso? En Hechos capítulo 4, 5. Por ahí, con Ananías y Zafira. 5, por ahí. Hechos capítulo 5. Era tal la santidad de Dios que las palabras de Pedro son: ¿engañaron a quién? Al Espíritu. Y murieron los dos. Y todavía a Zafira le dieron la oportunidad de arrepentirse. Oye, tu esposo ha muerto. Retráctate. No. ¿Se dan cuenta de cómo conocemos a ese Dios a través de los actos de la palabra? No son un conjunto de normas. Es que Dios ejecuta, Dios hace en base a su carácter. Y por eso es importante las Escrituras. Y por eso, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, para vivir sabiamente, de acuerdo a la voluntad del Señor, o conocemos las Escrituras, o vamos caminando por mal camino. Las Escrituras, según Pablo a Timoteo, en primer lugar es inspirada por Dios. Es decir, lo que está escrito viene de Dios. Y la Escritura es útil para enseñar, para comprender el carácter de Dios, para comprender lo que Dios espera de nosotros, no simplemente porque es un listado, sino porque tú y yo somos llamados a parecernos a Cristo. Y nos ha dado al Espíritu Santo la herramienta para poder parecernos a Cristo. ¿Se dan cuenta que nos transforma el Espíritu Santo? ¿A través de qué? A través de la Escritura. ¿Para qué? Para parecernos a Cristo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo aparece en todos los lados. No es un pegote, no es algo que está ahí, es que nos ayuda a parecernos a Cristo a través de lo que las Escrituras enseñan. Amén. ¿Quién nos da el discernimiento de lo que las Escrituras enseñan? El Espíritu Santo. Es útil para la enseñanza. Es útil para la reflexión. No, hermano, ya está entrando ahí a castigo. No estoy hablando de castigo. La reprensión tiene que ver que cuando yo leo la palabra me muestra el carácter del Señor y confronta la forma en que yo hago las cosas. Y entonces el Espíritu Santo, cuando me enseña, me dice: Iño, mira lo que está diciendo este texto. Mira lo que dice acerca de cómo es Dios y quién es Dios. Y mira cómo estás viviendo. Entonces el Espíritu Santo me dice: Íñigo, tienes que cambiar. Esto no puede seguirse. ¿Quieres tener el fruto del Espíritu? Necesitas arreglar eso. Porque mientras no lo arregles, estás caminando por tu propio. Ay, pero hermano, todavía me queda mucho que cambiar. Bueno, el Señor tiene la misericordia de no decirnos de hoy para mañana la tarea completa hecha, ¿no? Como dicen las maestras. De hoy para mañana todo hecho, sino cero. El Señor nos da la vida, los años que nos dé, para ir transformando el carácter.
para ir madurando, para ir pareciéndonos más a Él, para ir siendo guiados por el Espíritu y dando el fruto del Espíritu. Dios tiene esa misericordia de nosotros. Por eso, más que decir, no, es que da gracias al Señor que no te ha pedido la tarea para el día de mañana. Da gracias a Dios de que nos lo pide poco a poco. Y algo que no sé si ustedes han experimentado lo mismo, pero el Señor va tratando poco a poco. Va como por capas, como la cebolla. Primero empezamos a quitar la cáscara. Pero con eso no cocinas. Quitas la primera capa y el Señor trata sus pecados. Mi primer gran pecado que trató conmigo fue la mentira. Era un mentiroso de los buenos. Mi primer gran pecado que Dios trató fue la mentira. Pero cuando trató la mentira, dijo Íñigo, qué bueno, level 2. Ahora hay que tratar esto. Llegó un momento en el cual tuve que tratar conmigo el no querer perdonar a Dios. Y de esa me acuerdo muy bien. Fue un año muy duro. Fue un año muy duro, tan duro que no tenía energías para a la persona con la que tenía ese problema de ir a decirle perdón. Me humilló de tal manera. Y doy gracias a Dios por eso. Me humilló de tal manera que al final lo hizo. Fue la experiencia más liberadora que tuve. Pero dijo el Señor, bien, pasas al siguiente nivel. Hay más cosas que tratar en tu vida. Él podía haber dicho, Íñigo, con 14 años, hay que tratar todo esto. Pero no, lo fue tratando poco a poco. ¿Por qué? Porque la escritura es útil para enseñar. Dios me va enseñando, me va ayudando a comprender quién es poco a poco. Y a la vez también me va dando el entendimiento a través del Espíritu Santo. Para decirme, Íñigo, estás mal, necesitas corregir esto. Y el Señor sigue. Y no lo veo como castigo, lo veo más como misericordia, de que el Señor va tratando poco a poco mi vida. Pero no solamente ya es para redarguir, para reprender, sino dice, ¿para qué? Para corregir. La Escritura me dice, Íñigo, estás mal. Ah, bueno, pues entonces tengo que tomar las acciones para corregir mi conducta. Corrijo mi conducta para que me ponga un chequecito en cumpliste. Siguiente ítem en la lista de un buen cristiano. No. La corrección tiene que ver con una vida que realmente lo vives de esa manera porque has entendido quién es Dios. Es que la transformación no viene de un listado, la transformación viene de vivir, de comprender y vivir quién es Dios. Dios es verdad, pues entonces Dios no acepta la mentira. Deja la mentira. Dios es un Dios puro, pues entonces deja la inmoralidad. Es que mis amigos, no, es que ¿qué es más importante? ¿Los amigos o Dios? Si tus amigos son más importantes que Dios y prefieres la inmoralidad por estar con tus amigos que con Dios, pues entonces, perdónenme, tú estás siendo guiado por la carne. No estás siendo guiado por el Espíritu. Es que no entiendes lo difícil que es dejar a mis amigos. Eso es, toma tu cruz y síguese. Tengo que dejar amigos, a compañeros, porque eso no es bueno para mi vida, eso no refleja el carácter del Señor. Pues tu llamado es dejar. Pero entonces, ¿cómo voy a ser luz? Busca cómo ser luz con esas personas. Pero siendo amigos no es la manera de ser.
vistiéndote igual que ellos o que ellas, no es la manera de ser luz. Haciendo lo que hacen ellos no es la manera de ser luz. Pues entonces, ¿qué es lo que Dios nos llama a corregir? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha dado entendimiento de qué está mal, qué es lo que desagrada a Dios y en qué debes de corregir. Y termina diciendo, para la instrucción en justicia, para instruir en justicia. Instruir en justicia es enseñar a vivir de acuerdo al reino de Dios. Y aquí Mateo 6:33, ¿quién lo sabe? ¿Van a buscar? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Aquí hablando de instruir en justicia, está hablando de vivir esa justicia. Vivir la justicia en Mateo es el mismo concepto que está manejando aquí Pablo. Cuando él habla de vivir esa justicia, está hablando de vivir los valores del reino. Vivir los valores del reino es vivir agradando a Dios. Entonces, cuando Dios te enseña, Dios a través de la palabra te reprende, Dios a través de la palabra te lleva a la corrección, entonces vas a comenzar a vivir en la justicia, viviendo esos valores. Entonces, el Espíritu Santo, vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás desechando el pecado, estás dejando el pecado de lado y estás diciendo, me interesa más el Señor. Mientras no te interese más el Señor, tú no estás viviendo lleno del Espíritu Santo. Mientras no le hagas caso a la instrucción de la palabra, y por eso en Deuteronomio capítulo 6 insiste con esa instrucción de la palabra, por eso tenemos la palabra de Dios y su instrucción. Salmo 119 es un salmo precioso que habla de la instrucción de la palabra. Mientras no des lugar a la instrucción de tu palabra, de la palabra que es la que te transforma y la que te enseña a discernir lo que agrada a Dios y de lo que no, y entonces tomar la decisión de dejar el pecado para vivir en santidad, mientras no hagas eso, no estás dejando que el Espíritu Santo te controle, que el Espíritu Santo te controle. Insisto, no estoy hablando de que no sean creyentes. ¿De acuerdo? No estoy hablando de no ser creyente. Estoy hablando de dejarse influenciar, de dejarse controlar por el Espíritu Santo. Y para dejarse controlar por el Espíritu Santo, necesitamos conocer la palabra. Ojo, no solo intelectualmente. Aquí tengo un par de estudiantes. No es solamente decir, sé la estructura, he aprendido la estructura, no sé cuánto. Bueno, está bien. Conoce la estructura del libro, conoce de qué temas está hablando, conoce qué está tratando, conoce cómo se ordena, cuál es el propósito de los autores. Eso es bueno conocerlo, pero eso se debe plasmar luego ¿en qué? En que Dios te está hablando y te está diciendo, Íñigo, Diego, Héctor, John, todos ustedes, eso a mí no me agrada. Yo quiero quitarlo. Significa renunciar a lo que uno tenga que hacer. Guardo con mucho cariño algo que sucedió en México. En México nosotros nos encargábamos de visitar, era una iglesia central y tenía muchas iglesias que habían abierto, por decirlo así, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, por decir así, nuestro ministerio era visitar y acompañar de las necesidades de estas iglesias. Hubo en una que hablando, no me acuerdo de qué estaba enseñando algún tema de santidad, algún tema de carácter, alguna cosa de esas. Y puse el ejemplo. Aquí no sé porque no se escucha mucho, pero allá en México el tema de falsificar facturas en empresas es muy no. ¿De acuerdo? Incluso hay empresas que generan facturas que luego
lo presentan ante la DIAN para... Hay empresas que se dedican a eso, ¿de acuerdo? Empresas formales. Entonces, es un negocio allá en México. Y entonces, yo no sé por qué había leído, yo creo que había leído algún artículo de que habían desmantelado una de esas empresas que se dedicaban a falsificar. Y entonces lo puse como ejemplo. Y entonces decía, si usted es contador, si su jefe va a un lugar donde no le van a entregar factura y gasta mucha plata, pues su responsabilidad es decir, yo no puedo comprar facturas para digamos, justificar un gasto no justificable. Y entonces se acerca una muchacha, la hija del pastor que estaba allá. Le dice, Íñigo, me tocaste. Me tocaste porque yo hago eso. La hija del pastor. Y nunca lo había visto como algo malo, como algo que era pecado. Miren el poder de la palabra. La palabra le hizo tener conciencia de que lo que estaba haciendo se llamaba pecado. Pero no se quedó solamente en, bueno, ha dicho que es pecado, pero así es mi trabajo, así voy a seguir haciendo. Ella me dice, Íñigo, ¿tú qué harías? Habla con tu jefe, dile que tus valores, tu ética cristiana no te permiten hacer eso. Que si no te puede reubicar, que mejor renuncias y te vas. Pero mi trabajo, si renuncias por el Señor también va a ser fiel. Amén. Tomó la decisión de ir a donde el jefe y decirle, o me cambias de lugar o renuncio, yo no puedo seguir con esta vida. Dios fue tan bueno que le cambió de posición, le dijo, yo no te quiero perder, yo quiero gente así. Hermanos, la palabra le hizo entender el pecado, ella corrigió el pecado y ella vivió para el reino, vivió esa justicia. La palabra transforma, la palabra nos da entendimiento, la palabra permite y hace que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Conocer la palabra no es porque sea un negocio conocer la palabra, no. Conocer la palabra significa que vamos a obrar de acuerdo a la palabra, porque queremos vidas santas para siempre, vidas controladas por el Espíritu Santo. ¿Quieren dar fruto del Espíritu? Empiecen a llamar pecado a lo que es pecado y a vivir de acuerdo a la santidad de Dios. ¿Quieren conocer cuál es la santidad de Dios, su misericordia, su justicia? Estudien la palabra, no solamente la lean 5 minutos. No, ya lo leí. No, estudienla, léanla, pongan atención, lean libros que les ayuden a comprender lo que están estudiando, lo que están leyendo. Dios ha puesto gente que le ha dado ese don de la enseñanza a través de los libros para hacernos entender la palabra o para hacerlo práctica la palabra. Hermanos, recursos tenemos. Tenemos la Biblia en primer lugar. Pero entonces es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Se han dado cuenta que del Espíritu Santo hemos terminado en la palabra? ¿Pero por qué? Porque todo está relacionado. Es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién inspiró la palabra? ¿Quién guió? El Padre le inspiró a través de quién? A través del Espíritu Santo. Es su palabra, es su consejo, es su carácter, es quien es. ¿Quieres vivir de acuerdo al Espíritu Santo? Ser controlado por el Espíritu Santo, dar el fruto del Espíritu Santo. Conoce al Dios de la palabra. Termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea íntegro, sea lleno del Espíritu Santo, sea sabio. Efesios capítulo 5, veíamos, ¿no? Hablaba de no ser
y no al pecado, no a la carnalidad, sino ser sabios. Y él decía, ¿para qué ser llenos del Espíritu Santo? Es el secreto, no es magia. El secreto es la palabra de Dios. Hermanos, si queremos ser dirigidos por el Señor a través del Espíritu Santo, necesitamos conocer al Dios de la palabra. Si queremos que el Espíritu Santo nos dirija, si queremos ser llenos, controlados por el Espíritu Santo, dar ese fruto, necesitamos conocer al Dios de la palabra. Y eso sí es práctico, sí es tangible, y sí también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Los padres en nuestra casa con los hijos. En la iglesia, los que tienen el llamado de enseñar, de dirigir, también la responsabilidad de hacerlo. Y maestras de escuela dominical, que solamente suelen ser maestras, también es su llamado. Porque quieran o no, 52 horas al año con los muchachos, enseñándoles acerca de la palabra. Ustedes también son responsables de llevar a esos niños a conocer al Señor como Salvador y también enseñarles a ser llenos por el Espíritu Santo. Queremos iglesias sanas, implica trabajo. Queremos una iglesia unida, implica trabajo, lo vimos en Efesios capítulo 4. Pero tenemos al Espíritu Santo, hermanos. No nos pongamos ahora tristes, no, ya no hay nada que hacer, mejor cerremos. No, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, que si entendemos, que si nos ha enseñado, nos ha reprendido, también Él nos va a dar el entendimiento para corregir y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Pero tengámoslo. No es algo que está en una cajita. Es algo que, como bien dice Efesios, nos debe completar. Nos debe llenar. La caja somos nosotros. Todos nosotros. Y nos debe de completar. Que el Señor nos dé sabiduría. También que sabiendo lo que tenemos que hacer, hagamos. Que no solamente se quede en un pensamiento, sino que realmente lo podamos llevar a la práctica. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas. Y Señor, a través de lo que hemos visto el día de hoy, Señor, danos valor, porque muchas veces lo que hace falta es valor para hacer los cambios necesarios. Ayúdanos